los hijos no han venido a hacernos felices. Te haces tú cargo de tu propia felicidad, porque si no, lo que tenemos son un montón de chavales con una mochila de si mamá tiene depresión, parece que va a ser mi culpa. ¿Cómo podemos acompañar a nuestros hijos adolescentes a ir encontrando, sintiendo, nunca mejor dicho, ese sentido de vida? Separarlos de la tecnología para buscar identidad creo que es muy importante. Si perdieras la memoria, ¿a quién le pedirías que te contara tu vida para que fuera realmente lo que es hoy? Wow. Me gustaría saber cuántas personas escogerían a los padres. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Formar en Valores. Como todos ya sabéis, nuestro proyecto va enfocado a ofreceros herramientas prácticas y estrategias para poder acompañar en la educación de nuestros hijos. Y hoy nos acompaña una persona maravillosa, me encanta que esté aquí, tenía ya muchas ganas de hacerle una entrevista. Ella es Mar Valera, ella es un coach experta en emociones y hoy nos va a contar cosas increíbles. Os invito a todas a que os quedéis. Pero antes de empezar con ella, os recuerdo que existe vídeo después de YouTube. Incluso es importante que te suscribas a nuestro canal porque no te vas a perder nada, pero estamos en Instagram, estamos en TikTok, estamos en Facebook. Sigue nuestras redes sociales porque a veces hay contenido que no publicamos en YouTube y ahí no te vas a perder absolutamente nada. Y ahora sí, Mar, bienvenida. ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo estás? ¿Cómo ha sido la vuelta a Madrid? Bueno, pues ha sido interesante, muchos cambios de personas en el mismo cuadrante, ha estado bien, sí. Un placer tenerte aquí. Muchas gracias. Mar, eres coach experta en gestión de emociones. Cuéntale un poco a estos padres y madres que nos hablan hoy, ¿en qué consiste esta especialidad del mundo del coaching? Sí, pues el coaching, ya sabes cómo tú lo eres, es el acompañamiento a la persona en crecimiento personal. Al decir el tema de la gestión emocional, yo siempre cuento que es mi puerta de entrada. Las emociones son inteligentes y siempre nos traen un mensaje. Entonces, cuando viene una persona, tengo miedo, estoy iracunda, tengo un estado de tristeza muy profundo, cuando entras por la puerta de la emoción, puedes ir detrás al pensamiento y es ahí donde realmente se hace el coaching. Tú puedes acompañar a una persona a descubrir qué está pasando con esa emoción, incluso regularla a través de una mentoría, evidentemente no del coaching, pero podemos ir detrás. Entonces, cuando detrás del pensamiento es donde nos encontramos realmente la chicha con la que trabajar. Qué bueno, Mar, me encanta, la verdad es que me encanta. Has estado muchos años trabajando como profesora de inglés. Sí. ¿Cómo ocurre en tu vida este tránsito de profesora de inglés en un colegio a, oye, me voy a dedicar al mundo del coaching, pero además me voy a especializar en emociones? Cuéntales un poco a estos padres y madres cómo llegaste hasta aquí. Ha sido un proceso muy chulo, ha sido un proceso de crecimiento personal, no ha sido un cambio profesional porque sí, y todo nace con el nacimiento de mis hijas. Entonces pensamos, yo creo que todos, que tenemos como un manual de crianza. Y yo cojo mi manual de crianza, el que viene de parte de mis padres, y lo empiezo a aplicar en mis hijas. Y aquello no funciona. En el aula, de alguna forma, me funcionaba, pero con mis hijas no. Y entonces, a través de ahí, empiezo a inspeccionar un poquito en la disciplina positiva. Y me certifico. Y dije, es que interesante. Y me abre el mundo de las emociones. Un mundo que para mí había estado muy de lado. Porque no te puedes enfadar, porque si no pareces una persona que falta el control, no tienes que estar triste, no tienes una situación para estar triste. Y eso con muchísimas cosas. Eres muy valiente. Las emociones eran algo realmente a lo que no tenía acceso. Y cuando, gracias a la disciplina positiva, empiezo a ver que las personas que tengo delante las tengo que acompañar en las emociones, me pica el gusanillo. De ahí voy a la educación afectiva. Y me sigue picando el gusano. Ya, ¿no te habrá pasado a ti que cuando te metes en el mundo del crecimiento personal es que todo te atrae? Estudié educación emocional y en aquel momento me abrí un canal de Instagram, te voy a decir que porque me lo dijo mi psicólogo, y a partir de ahí me llegaron muchos mensajes de, oye, eres terapeuta, oye, eres coach, ¿me puedes ayudar? Y me hice coach porque me acercaba de una forma muy distinta a las personas. Y de alguna forma ahora mismo estoy combinando la educación emocional en el cole con el coaching de gestión emocional. Qué bueno. Muy interesante. Has comentado que a través del nacimiento de tus hijos y demás hay un cambio. ¿Cuál fue quizás el mayor reto en el cambio de crianza de lo que tú habías vivido a lo que has querido proyectar en tus hijos? Pues creo que hay dos retos muy importantes en mi caso.
El primero es alejarme de la opinión ajena. O sea, durante los primeros años que yo empecé, junto con mi marido, a meter en casa la disciplina positiva, venían muchos juicios de fuera. Estás mal educando a tus hijas, ¿qué es esto de que dejarles opinar? Estas niñas van a estar mal criadas, un montón de frases que oímos que en realidad lo único que estás haciendo es respetar a la persona que tienes delante. Y esto fue un gran reto que tuve que superar a nivel personal, de desvincularme de la opinión ajena, especialmente de la de mis padres. Y luego otro gran reto ha sido el de respetar, fíjate, me da hasta, o sea, esto es muy vulnerable, me deja muy vulnerable, pero el respetar cómo eran mis hijas. O sea, yo tenía un patrón de lo que era la hija ideal. Y no por nada era parecida a mí, que dices, vamos a ver, esto es un error enorme. Pero yo quería mi primera hija, pues me la imaginaba pues valiente, expresiva, y de repente mi hija pues es una niña pues que es muy para adentro, que no necesita tanto la expresividad como la puedo utilizar yo. Y romper en mí ese quiero que sea de esta forma, a decir, oye, es que ella es así, es que tengo que respetar su forma de ser. Ese fue un momento de reto personal, de decir, es verdad que hay expresiones de nuestros hijos o formas de ser de nuestros hijos que para afuera pueden parecer más atractivos, pero no es así. O sea, mi hija mayor es una mujer fantástica, una mujercita de 9 años que tiene unos dones increíbles, pero yo no lo sabía ver. Claro, es muy interesante esto que dices, porque quizás todos los que hemos sido padres o madres nos hemos enfrentado a eso, ¿no? ¿Cómo te imaginabas que serían tus hijos? ¿Con qué valores, ¿no? ¿Qué características tendrían? Pero qué bonito también es aceptar cómo son, ¿no? Quizás lo estábamos hablando antes de empezar el podcast, ¿no? La aceptación de, oye, es que esta es ella o este es él y tengo que abrazarla y desarrollarla. Que no resignación, ojo, o sea, aceptar es siempre como desde el amor. La resignación, siempre hay un punto ahí en el que estás como cediéndole a la vida algo. Y no, o sea, se trata de aceptar con ojos nuevos lo que viene delante y amarlo, por supuesto. Has comentado antes, Mar, que todo el mundo daba consejos, que esto es muy típico, ¿no? ¿Cuál fue para ti quizás la mayor ruptura, por decirlo de alguna forma, esa frase o esa creencia que te instalaron como hija que tú dijiste, no, esto tengo totalmente que deshacerme de ello para poder criar con una estrategia y una visión diferente? O la que más huella te dejó, ¿no? Creo que la frase que yo más he repetido, y de hecho hay un trend en Instagram que va muy de eso, ¿no? En esta casa, y los hijos acaban la frase, en esta casa mando yo. Y es cierto, yo soy de alguna forma, junto con mi marido, los que llevamos las directrices de cómo va a funcionar la casa en las cosas importantes. Pero hay cosas que no son importantes y podemos, como relación, porque al final esto no es ella o yo, sino para mantener la relación, por la salud de la relación, podemos todos colaborar en qué vamos a hacer ahora, cómo te puedes vestir, te voy a dar opciones. Otras muchísimas cosas, que esto en coaching de sistemas se habla mucho, ¿no? El tener en cuenta a la tercera entidad. ¿Qué es la tercera entidad? No eres ni tú ni yo, es la relación que tenemos tú y yo. Y se puede trabajar de muchísimas formas y tenemos que poner el foco ahí. Bueno, Mar, seguimos hablando de estrategias de crianza para todos esos padres y madres que nos siguen. Tengo aquí apuntadas algunas preguntas porque sabes que siempre me gusta tener pequeñas cositas que sé que quiero preguntarle a mi invitado o invitada. Quiero preguntarte, porque a mí me ocurrió, ¿cuál sientes tú, por tu experiencia también y por tus sesiones de coaching y tu formación, que son esas emociones que más nos visitan como padres a la hora de enfocar una crianza de los hijos, a la hora de tener hijos adolescentes? ¿Cuáles son esas, ¿no?, emociones que nos mueven, que nos perturban? Cuéntanos un poco. Va a depender un poquito de cómo te enfrentes tú a la crianza, pero 3 emociones que yo veo continuamente en mis coaches, que son padres en este caso, son, por un lado, la culpa, la ira en muchas ocasiones y el miedo. Y siempre les explico que las emociones son inteligentes.
Entonces tenemos que ver realmente qué hay detrás de cada una de ellas. Pues la culpa, estás rompiendo un código ético. Entonces pregunto, ¿qué código ético estás rompiendo tú? ¿Ese código ético es tuyo o es de tus padres? Que esto es muy interesante. Y a partir de ahí es cuando puedes ir de atrás del pensamiento y modificarlo y de alguna forma la emoción transitarla. El miedo muchas veces aparece porque, bueno, siempre aparece porque hay una amenaza. ¿Cuál es la amenaza de que no lo estés haciendo bien con tu hijo en este momento? ¿Es tan grande esta amenaza? O la ira muchas veces nos sacude porque hay alguien que ha traspasado tus límites. ¿Realmente tu hijo está traspasando tus límites en este caso? ¿Cuáles son esos límites? ¿Los de tu autoridad o autoritarismo? Entonces, cuando trabajas bien las emociones, estas emociones que nos visitan con mucha frecuencia, realmente puedes llegar a mejorar tu estilo de crianza. Totalmente de acuerdo, Mar. Qué chulo esto que dices. Son emociones básicas, son emociones que todos experimentamos. Quizás yo te tiraría un poquito del hilo, ¿no? La culpa es algo que yo también veo en muchos padres. Hay padres que se sienten culpables de ser sobreprotectores, hay padres que se sienten culpables de no estar todo el tiempo que les gustaría con sus hijos, pero sí es cierto que al final es la culpa lo que llevan encima, ¿no? Una pequeña estrategia para llevar eso con una mayor tranquilidad, que no pese tanto en nuestro día a día, ¿no? Lo que te decía antes es hacer un poco la pregunta de cuál es el código ético que estás rompiendo ahora mismo de la crianza. Pues imagínate, tengo culpa porque no estoy suficientemente con mis hijos. Vale, ¿por qué no estás pudiendo estar más tiempo con tus hijos? Hazte esa pregunta. ¿Porque trabajas demasiado y eso va en contra de tus valores? Porque realmente es que no llegamos a fin de mes y esto lo tenemos que hacer. ¿Es culpa lo que tienes que cargar? Y luego hay que mirarse, creo que muchas veces, con ojos de autocompasión. O sea, tú eso mismo se lo dirías a otra persona que está en tu misma situación. Aléjate por un momento, sal un momento de la situación tuya propia y enfócalo de repente a otro lugar. Esa misma situación, ¿qué consejo le darías a ese amigo? ¿Realmente sería culpa lo que tienes que cargar? Y si es así, ¿qué puedes hacer distinto? Porque evidentemente podemos hacer las cosas distintas. Parece que a veces sentimos una emoción y no podemos hacer nada al respecto. No, es que tenemos muchísimo margen de acción y de ahí está el crecimiento personal, ya solamente como personas y evidentemente como padres. Sí, totalmente de acuerdo. Mar, ¿y la ira? ¿Qué hacemos con la ira? Porque yo como padre la he experimentado y te aseguro que cuando la experimentas lo que luego se siente es demoledor. Porque no entiendes ni siquiera qué haces volcando tu propia ira sobre tu hijo o tu hija, que es lo que más amas, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Has dicho una palabra muy interesante, volcando. Claro, vamos un poquito para atrás. La ira es una emoción que tiene una parte bastante mental, que es que hay alguien que ha sobrepasado unos límites, como te decía antes. Bien, una persona ha sobrepasado tus límites y hay una reacción neuroquímica en tu cuerpo, adrenalina, noradrenalina, que necesita, de alguna forma, ser canalizada. ¿Qué nos ha pasado a nosotros? Que hemos visto en nuestro modelo quizás de nuestros padres, de nuestros abuelos, hemos visto que se enfadaban y el comportamiento no era el adecuado. Y es ahí donde tú sientes la culpa del enfado, de cómo me he podido comportar así. No, sentir ira es maravilloso porque estás de alguna forma marcando unos límites a alguien que los ha sobrepasado. Pero cuidado con la segunda parte, que es lo que hacemos con esa ira. Tú puedes sentir lo que quieras, pero no puedes hacer lo que quieras con lo que sientes. Entonces, si sabes que lo que tienes es adrenalina y no adrenalina, haz algo para canalizarla. Deporte, bailar, yo me meto en el coche, pongo la música a tope y de alguna forma despejo todo esto. Y después es cuando es el momento de actuar. Pero hay que separar muy bien la parte de sentir culpa y actuar desde la culpa. Desde la ira. O sea, sentir la ira y actuar desde la ira. Y es ahí donde tenemos un margen de acción. Es cierto. Más que reaccionar es elegir una respuesta adecuada. Exacto. Al final es de lo que se trata. Mar, por último, porque también lo has mencionado y estoy seguro que todos los padres y madres que nos escuchan lo han experimentado. El miedo. ¿Qué hacemos con ese miedo? ¿Qué estrategia le podemos dar a los padres cuando sientan miedo? Miedo de si lo voy a hacer bien, miedo de si estaré en lo correcto, miedo de me están diciendo una cosa y siento otra.
¿qué estrategia, qué pequeña recomendación, no me gusta la palabra consejo, podemos lanzarles? Siempre hemos considerado que el miedo es un cretino que está en nuestra casa, que viene a decirnos lo mal que hacemos las cosas. Y el miedo es un grandísimo aliado. O sea, es el que de alguna forma nos está protegiendo de amenazas. Imagínate, o sea, es una grandísima emoción. Entonces, querer quitar el miedo es convertirte en un niño, ¿sabes? ¿Cómo era aquella película, el niño que va por encima de... Se me ha escapado el bebé? ¿Cómo era esta peli? Que de repente había un niño que se subía a un tejado y ese niño no tenía miedo de lo que iba a pasar. Ay, no me acuerdo del título. No la recuerdo. El caso es, ese niño no tenía miedo. Menos mal que nosotros tenemos miedo porque hay muchas cosas que al tener miedo nos salvan. Entonces, el tema es lavarle la cara. El miedo nos va a acompañar toda la vida porque está aquí para protegernos. Entonces, pero si tú lo ves como a un personaje que te lo pones delante, tienes un problema enorme. Vamos a maternar el miedo. Vale, estás aquí, me quieres proteger. Lo que no voy a hacer es darte demasiada voz. Entonces, como todas las emociones, las transito primero corporalmente y después las paso a la cabeza. Y hay un paso muy importante con el miedo, es decir, vale, tengo esta amenaza, voy a pensar, ¿tengo herramientas para superar esta amenaza? ¿Cuáles son las herramientas? En otras circunstancias, ¿qué me ha salvado de esta situación en la que estoy? Y es ahí donde tenemos que poner foco, no tanto en la presencia del miedo. Déjalo, el miedo está en casa. Sí, ese miedo que comentas está muy hilado y lo tenía también un poquito enfocado a ese mensaje que muchas veces tenemos los padres que suena a chantaje, ¿no? Por ejemplo, de si no lo haces me vas a decepcionar. Oye, ¿cómo podemos darnos cuenta de este...? Porque también casi seguro nace del miedo, ¿no? Ahora nos vas a explicar tú. ¿Cómo darnos cuenta y qué podemos decir y hacer como alternativa, ¿no? Creo que el paso, más que en la crianza, está en uno mismo, en el concepto que tenemos de paternidad y maternidad. Los hijos no han venido a hacernos felices. O sea, este rollo de si haces esto me vas a decepcionar, si te comportas de esta forma es que no me quieres porque me estás haciendo sufrir. Un momento. O sea, los hijos, Dios nos los manda para que los criemos, los saquemos adelante, estupendo. Pero no han venido para hacernos felices. Te haces tu cargo de tu propia felicidad, porque si no, lo que tenemos son un montón de chavales con una mochila de si mamá tiene depresión, parece que va a ser mi culpa. Si papá se ha enfadado esta mañana, no, si papá se ha enfadado esta mañana es porque quizás no ha conseguido regularse él mismo. Pero tú no eres el que de alguna forma genera todas esas emociones. Somos cada uno de nosotros los responsables de nuestras propias emociones. Entonces, utilizar el chantaje es un camino muy corto para llegar a nuestros hijos. Al principio funcionará. En cuanto llegue la adolescencia, se te ha acabado el chollo. Te lo voy a volver a preguntar para que lo vuelvas a decir. ¿Los niños han venido y nuestros hijos han venido a hacernos felices? Evidentemente no. Gracias. Mar, a veces estamos a punto de estallar. También un poco por esto que estás diciendo, que como queremos que nos aporten esa parte de felicidad que volcamos sobre ellos, injustamente, como bien has dicho, y muchas personas, a mí me pasa que me dicen, es que no sé cómo pararlo. Es que a veces siento que lo que está ocurriendo me desborda, tiene que ver con mi hijo, con mi adolescente que tengo en casa, y no sé cómo pararlo. ¿Qué estrategia que cambie nuestra realidad en 2 minutos podemos darles a estos padres y madres que nos escuchan? Porque sabemos qué va a pasar, si no esta tarde mañana, si no mañana al otro, pero siempre va a haber un detonante. Lo de los 2 minutos es complicadete. Entonces, hay una primera parte que creo que hay que hacer mucho trabajo personal, de ver cuáles son tus disparadores, que es aquello que de repente dices, me ha detonado, liada parda. Y lo que sí podemos hacer y que está súper estudiado, Nazaret Castellanos acaba de sacar un libro que prácticamente va sobre esto, la neurociencia detrás de la respiración. Tenemos que aprender a respirar. Esto que decían las abuelas de respira un poco, a mí me ponía nerviosísima porque decías, me estás haciendo callar, lo que quieres es apartarme para que respire y no te dé la lata. No, detrás de la respiración lo que le estamos mandando es a nuestro cerebro una información de pausa. Entonces, todo ese proceso neuroquímico que decíamos, de alguna forma, se va a paralizar. Entonces, respirar hay muchísimas técnicas, la de la montaña rusa de expiro, respiro, expiro, o sea, esto con una mano lo puedes hacer perfectamente. Hacerlo en 2 minutos,
quizás no. O sea, yo lo que hago con mi marido es tiempo fuera, me voy, te quedas tú. O él mismo me lo dice, cuando ve que me voy calentando, mar aparta. Muy bien, muy bien. Lo de la respiración, tienes toda la razón. Existen técnicas de respiración fantásticas. Yo las utilizo, no tanto como debería, pero reconozco que cuando tengo que someterme a una reunión, por ejemplo, con un cliente, algo que sé que puede ser un poco estresante, y lo practicas, los fenómenos son... Sí, sí. Bueno, los resultados son increíbles. Y se lo recomiendo a todo el mundo. Una respiración en 4 tiempos, manteniendo la respiración, porque cuando entras a esa reunión o entras a ese escenario, todo cambia y es real, pero porque has cambiado tú. Y a veces algo que puede ser también muy rápido es cambiar el foco en ese momento. Fíjate que nosotros pensamos con palabras. En el momento en el que tú empiezas a decir una palabra, esto lo vi el otro día en un podcast de Nazaret Castellanos, decía, repítete la palabra mesa. Si tú repites continuamente la palabra mesa, a tu mente lo que va a venir es la palabra mesa. Acompáñalo con una respiración y cada vez más lenta, cada vez más lenta. Lo que estás haciendo en realidad es pausar tu mente, porque a veces respirar no funciona porque estamos respirando, pero la mente sigue tracatá, tracatá, tracatá. Claro, párate un momento, ponle otro foco. Foco, más respiración, calma más rápido. Mar, al hilo de todo esto que estamos hablando, que es muy interesante, muchos padres y madres, yo personalmente también ha pasado en el rol de padre, cargamos con una mochila que es esa responsabilidad que nos hemos autoimpuesto de querer ser padres perfectos, de que nuestros hijos sean todo eso maravilloso, ¿no? Pero sobre todo yo quiero ser un padre ideal, ¿no? ¿Cómo empezamos a deshacer esa mochila? ¿Cómo hacemos que sea más liviana? ¿Cómo hacemos que no sea un peso tan difícil de llevar? Quizás un poquito bajando las expectativas. O sea, aquí perfectos no hay nadie. Pero lo que sí que podemos hacer es amarnos tal y como somos. Y cuando digo amarnos, digo trabajar en nuestra autoestima, el tener aprecio por nosotros, trabajando el autoconcepto, qué pensamos, o sea, qué somos nosotros, la autoimagen, el autorrefuerzo, la autoeficacia, los 4 palos de la autoestima. Y en este tema, en el tema de la educación, creo que es importante el tema del autorrefuerzo, el poner foco en lo que sí he hecho bien y de alguna forma premiármelo, no poner foco en lo que siempre hacemos mal. Y luego la autoeficacia también, el ponernos metas que no sean altísimas, o sea, metas que tú puedas ir cumpliendo, que esto lo podemos aplicar a cualquier otra cosa. Y, oye, cada día vas a ser un padre mejorado, pero no perfecto, porque es que si fuéramos perfectos, diría mi madre que ya no seríamos al cielo. Un poquito mejor, me encanta. Claro, combinando esto de bajar expectativas, combinando esto de no querer ser todo lo perfecto que la sociedad nos quiere vender, que es que no solo es a nivel de padre, ¿no? Es que parece que hay que ser perfecto todo, el perfecto amante, el perfecto marido, el perfecto padre, ¿no? Eso hace también que tengamos como pequeños botones rojos, ¿no? Cuando no estoy siendo perfecto en algo, parece que se activa el botón rojo y todo va a saltar por el aire, ¿no? ¿Cómo hacemos también para desactivar esos botones, para no estar tan pendiente de por dónde saltan las alarmas, ¿no? Hay que hacer mucho trabajo de autoconocimiento. Esos botones rojos los instauraron nuestros padres. Entonces, yo veo muchos procesos de coaching que haces un proceso de acompañamiento en la que la persona mejora un montón. Y ahora, por ejemplo, estoy pensando en una persona que se ha tenido que volver a casa de sus padres por un tema de mudanzas y tal, y de repente me dice, Mar, es que todo lo que hemos trabajado, ahora de repente que aquí se me está desconfigurando. Digo, efectivamente, porque fueron ellos los que saben exactamente dónde tocar para que tú te desregules. Es la mejor prueba que puede haber en un proceso de coaching, volver a casa de los padres. Entonces, yo creo que siendo muy consciente de todo aquello que los padres te disparan, de las creencias que han instaurado en ti, de las heridas que traes de casa, porque todos traemos heridas de casa, y ojo, todos vamos a hacer que nuestros hijos tengan heridas, y lo enlazo con lo que decías antes de la perfección. Nuestros hijos van a tener heridas, porque no somos perfectos, se las vamos a traspasar. Entonces, nuestra obligación está en ser conscientes de esas heridas, de esos botones rojos, para de alguna forma desactivarlos. ¿Cómo? Volvemos a lo mismo, trabajando nuestra conciencia, trabajando qué está pasando en nuestro pensamiento. Y eso lo podemos desconfigurar, lo podemos reprogramar. Sí, es muy interesante esto que afirmas, Mar, porque esos botones rojos también luego, cuando los hijos los descubren, también les gusta darles de vez en cuando, ¿no? Y entonces como que, ¡buah!, estallamos.
Algo ocurre en nuestro sistema límbico, ¿no? Cuando un padre estalla, cuando una madre estalla, y es por lo que estamos hablando, es que ha llegado el otro, le ha dado inocentemente, mira, le voy a dar, papá, ¿vale? ¿Cómo podemos desactivar en tiempo real todos esos mecanismos que van a suceder a continuación? ¿Qué estrategia podemos darle a estos padres y madres para, cuando identifican que ha llegado su hijo y le ha dado el botón rojo, bueno, poder graduarlo, poder reaccionar de otra manera? Es un trabajo que se hace muy poquito a poco, con mucha conciencia. Yo para eso utilizo, por ejemplo, el diario emocional, o llámalo como quieras, journaling, lo que sea, haciéndote unas preguntas muy clave. ¿Qué me ha pasado? ¿Qué he pensado? Y pensar bien, este pensamiento que he tenido, ¿qué distorsiones tenía? Porque es que tenemos pensamientos que están totalmente fuera de la realidad y nos los creemos, que es lo más interesante. Y esos pensamientos crean unas emociones. Y cuando esa emoción, de alguna forma, ha explotado tu sistema límbico y tienes lo que se llama una rabieta, que en realidad es un secuestro amigdalar, tienes que ser capaz, de alguna forma, de maternarte a ti mismo. Esto lo habla Ana Ibáñez. Bajar a los ojos como si fueras tú mismo, un niño de 3 años, permanecer y calmarte. Claro, esto cuando los que tenemos delante son adolescentes es complicado, porque es como si perdiéramos la autoridad delante de un adolescente. Dejemos el miedo de perder la autoridad. Nuestros adolescentes lo que están probando simplemente es el sistema, a ver si es sólido o no es sólido. Y no hay mejor forma de expresarles a nuestros hijos que somos unos buenos padres que mostrando vulnerabilidad. Yo les digo a mis hijas continuamente, ahora mismo necesito tiempo para mí porque he explotado. Entonces, ya saben que mamá se ha ido a descansar, o una de mis hijas me dice, mamá, ahora mismo está cansada, tenemos que dejarla. Digo, efectivamente, me voy de la habitación. Esto que dices es muy cierto. Ellos tienen que ver, porque cuando ya van creciendo y ya van perdiendo ese ideal que eran ¿no? De pequeño éramos el Superman o la Superwoman, y van creciendo y van entendiendo que mi padre es un hombre normal y corriente, que está haciendo lo mejor que puede con nosotros, ¿no? Y en su día a día. Pero qué interesante es ver que ellos realmente van conociendo nuestras vulnerabilidades y no sentirnos mal por ellos. Porque siempre lo digo a muchos padres y madres, no hay nada que demostrar. No hay nada que demostrar, y creo que es muy interesante instaurar en la casa el pedir perdón. En el momento en el que pides perdón, estás mostrándole a tus hijos que pueden fallar y no pasa nada por fallar. O sea, muchas de las personas que yo trato ya adultas es el miedo al fracaso. ¿Por qué? Porque no se han dado cuenta que podían meter la pata y no pasaba nada. Y eso lo podemos trabajar desde cuando somos mucho más pequeños. Es decir, mamá metió la pata, perdón, antes he explotado. No, esto es un diálogo que tengo continuamente con mis hijos en el coche. Perdón, hoy mamá se ha enfadado antes de salir de casa porque estaba nerviosa. No tiene que ver con vosotros, tiene que ver conmigo. Y después de esto, ¿podríamos, por favor, adaptar un poco los tiempos de salida de casa? Quizás tendremos que levantarnos un poquito antes. ¿Qué podemos aportar? Y volvemos a lo mismo. Vamos a cuidar la relación. El sistema. El sistema. Vamos a cuidar el sistema. Sí, es una parte que muchos padres y madres a lo mejor no conocen, el mundo del coaching sistémico, todo lo que tiene que ver con los sistemas, pero qué interesante sería que de verdad yo lance un llamamiento público a que todo el mundo investigue cuáles son las leyes del coaching sistémico, cómo afectan a la estructura familiar, ¿no? Y qué importancia de que los padres, que son los que gobiernan ese sistema, porque tienen que gobernarlo, no puede ser un barco a la deriva, tienen que coger herramientas para precisamente decir, oye, me he equivocado, ahora vamos por aquí, ahora hay que incrementar por aquí, ahora hay que... Y traspasárselo a los hijos, el que quede claro que somos un sistema. Hace poco yo estuve bastante... He estado operada de un hombro, no me podía mover mucho y mi marido pilló neumonía. Y yo a mis hijas abrí la mano, tengo 3 hijas, abrí la mano y le dije, mirad chicas, en esta casa 2 estamos mal, pero seguimos 3 de pie, que sois vosotras. Voy a necesitar vuestra ayuda. Y les expliqué, somos un sistema y en esta casa somos 5. Entonces, es evidente que a mis hijas no les voy a dejar cocinar porque no tienen una edad para que puedan cocinar, pero hay muchas cosas que sí que pueden hacer. Y como sistema inteligente podemos realmente ayudar todos a que eso salga adelante. Y de alguna forma también les ayudamos a responsabilizarse de la salud del sistema. Mar, estamos hablando a estos padres y madres de estrategias, de herramientas emocionales para poder acompañar a nuestros hijos. Si hay algo importante en la vida de un adolescente,
es cuando empieza a llegar a ese momento en el que empieza a autodescubrirse mucho más y a querer conseguir encontrar ese propósito de vida, ¿no? También el sistema educativo te lleva un poco hacia ahí, ¿no? Porque con 14, 15 años ya tienes que ir decidiendo si vas a estudiar coach, si vas a estudiar un grado, hacia dónde vas a tirar profesionalmente, ¿no? Y surgen muchas dudas. Yo lo veo en mi hija pequeña, lo he visto en mi hija mayor y muchos padres y madres nos lo preguntan. ¿Cómo podemos acompañar a nuestros hijos adolescentes a ir encontrando, sintiendo, nunca mejor dicho, ese sentido de vida? Pues creo que el primer paso que tenemos que dar es hacerles conscientes de que todo lo que ven fuera, y estoy hablando principalmente de las redes sociales, no tiene por qué identificarse con ellos, porque si no, convertimos a chavales en perseguidores de influencers. Esto lo vemos con la moda, lo vemos con tips de belleza, pero es que luego lo llegamos a ver incluso interiormente. Entonces, el que los padres hagamos esa labor de separarlos de la tecnología para buscar identidad, creo que es muy importante. Un adolescente siempre va a buscar la identidad fuera de casa y en la tribu. Entonces tienen que ser también conscientes de que están buscando identidad en una tribu. Y una vez, esto más o menos ya se manejan, ya van creciendo, 16, 17 años, tenemos que haber hecho una labor de que miren para adentro. Yo a veces a mis coaches les digo, es como si los ojos que siempre tenemos para afuera dieran la vuelta. ¿Qué estás encontrando dentro? Oye, ¿qué se te da bien? ¿Cuáles son tus talentos? ¿Qué es aquello que cuando lo haces pierdes el tiempo y realmente notas que te está dando bien? Algunas veces muchos dirán, ¿los videojuegos? No, error, no me refiero a eso. ¿Qué es esa actividad en la que pierdes la noción del tiempo? Porque probablemente ahí es donde tienes que enfocar tu carrera profesional. Esto por un lado. Y luego que ellos sean conscientes también de cuáles son sus valores, qué es lo importante para ellos. Y en este momento creo que una labor muy importante es que ellos distingan cuáles son los valores que vienen heredados y cuáles son los nuevos suyos. Hay algunos heredados que te los vas a integrar y va a estar estupendo, pero hay otros que realmente te desvinculas de ello. Los valores es lo que a mí ahora mismo me importa, y el descubrir cuáles son tus valores es una labor muy, muy profunda, y por otro lado que te ayuda mucho luego a tomar decisiones. ¿Esto que estoy haciendo está honrando mis valores? Pues yo qué sé, imagínate el valor de la aportación, el valor de la integridad, el valor de la diversión, que por supuesto es un valor. ¿Esto que voy a decidir, por ejemplo, ahora en esta carrera universitaria, en este plan con amigos, está honrando mis valores o está honrando los valores de este grupo de gente? Que puede ser distinto, que puede que tengamos a un adolescente en un grupo que realmente está siguiendo los valores que no le pertenecen. Entonces, el ir haciéndoles conscientes de quiénes son ellos, de las sombras también que tienen. Ojo, que toda parte brillante tiene luego una parte de sombra, y esa también hay que quererla, y esa también hay que trabajarla. Que no todo, que parece que muchas veces en el mundo del coaching, del crecimiento personal, todo hay una especie como de positivismo tóxico, que es que parece que todo es súper bonito. No, es que hacemos las cosas igual de mal. No puede ser más interesante esto que nos dices. A mí me llama mucho la atención la importancia que tenemos como padres a la hora de acompañar a nuestros hijos, no ya tanto en la adolescencia, porque siento que ahí ya el trabajo debería de estar hecho, sino como en años previos, y esto lo hemos hablado en otros podcasts, pero vuelve a surgir y es importante revisarlo, acompañar a nuestros hijos a identificar sus dones y talentos, para que precisamente cuando empiezan a interesarse por ese sentido de la vida, tengan como un pequeño mapa, ¿no? De, oye, pues se te da bien esto. Oye, de pequeño esto, wow, cómo disfrutabas, ¿no? ¿Cuándo estás en tu genio y cuándo no? Que lo decías antes, ¿no? ¿Cuándo puedes estar 5 horas haciendo algo? No tienes hambre, no tienes sueño, no te duele nada, porque estás manifestando tu genio, ¿no? Tu talento. Qué interesante en ese sentido, ¿verdad? El poder acompañarles exactamente en qué son buenos de forma natural. Y para eso creo que es muy interesante el trabajo personal de quitar las expectativas que contábamos antes. Y luego también un poco salirnos del sistema, porque el sistema es un sistema de letras o ciencias. Ahora ha evolucionado un poquito con el tema de la tecnología y tal. Pero el tener ojos, fíjate que te diría de coach, de acompañamiento. Oye, ¿esto que has hecho? ¿Te ha gustado? ¿Ha estado bien? Y no crear en nuestros hijos
Personas que se piensan que lo hacen todo bien. Oye, es que es el mejor pintando. No, no le digas eso si no es verdad. Porque es que luego va a llegar a primero de la ESO, va a hacer un dibujo, le van a poner una muy mala nota y se va a llevar una decepción enorme. Entonces, pongamos realmente foco y pongamos energía realmente en hacer brillar lo que realmente brilla de forma natural. Volvemos a una anécdota personal. Yo a mi hija, cuando cumplió 3 años, le calcé un maillot y la apunté a ballet. Y salió de allí con una cara de ajo. Yo estaba emocionadísima. Recuerdo que me hice una foto en mi Instagram personal y puse cumpliendo los sueños en mi hija. ¡Ostras! Es lo que te digo. A partir de ahí es cuando empezó el cambio. Pero es que no solamente fue esto, sino que lo hice con la segunda. La segunda la apunté a ballet porque me parecía que le gustaba más el ritmo. Llegó ese día del colegio y me dijo, mamá, ¿me puedes apuntar a un ballet que sea un poco más rápido? Este va un poco lento. Volvemos a lo mismo. Yo no me estaba focalizando en lo que a mis hijas se les da bien de forma natural. La mayor, o sea, las matemáticas se le dan de lujo, la orientación de espacios se le da de lujo. O sea, es una niña que siempre está construyendo. Esos dones los tiene y yo tengo que poner foco en visibilizar esos dones. La segunda tiene una empatía brutal, enseguida se hace con la gente. Esta niña va a tener unas habilidades de sociabilizar muy altas. Cuanto más se lo diga o cuanto más ponga foco en esto, que ella tantee, ay, ¿a ti te gusta esto? Llegarán realmente, luego más crecerán y más o menos sabrán qué es lo que les gusta. Ojo, tampoco lo hagamos de una forma muy cerrada, no vaya a ser que esto sea una cosa ahora de primero y segundo de primaria, que cuando luego cambien las cosas sea luego un drama, ¿no? Pero ni que se conviertan ellos en superwomans, ni tampoco dejarles ciegos a sus propios dones. Sí, pero es muy cierto lo que dices, Mar. Hay una parte muy interesante. Esto lo vemos en el sistema educativo. Siempre acudo a él porque son ejemplos muy rápidos, ¿no? Como un niño que tiene un 7 en matemáticas y un 4 en inglés, se le pone un profesor de inglés para que suba un poquito el inglés. Entonces, al final, terminamos construyendo, permíteme la expresión, mediocres porque nunca va a superar su umbral natural de llegar a unas matemáticas excelentes, pero su nivel de inglés va a llegar hasta donde él lo quiera desarrollar, porque a lo mejor es que ni le gusta ni le interesa. Entonces, claro, qué importancia decir, oye, es que eres bueno en matemáticas, es que lo que necesitas es a ver hasta dónde eres capaz de llegar aquí, sumérgete. Hay un comportamiento muy claro que a mí me gusta a veces como hacérselo ver a los padres. Cuando te llega el boletín, ¿qué buscas? ¿Las notas buenas o las notas malas? ¿Dónde estás poniendo el foco? Porque es una pena, ha sacado un 6 en mates, sí, pero es que ha sacado un 10 en inglés, un 9, un 8,5. Focalízate en lo bueno. Pero claro, como parece que tenemos que ser buenos en todos, porque es verdad que el sistema educativo, luego todos tenemos que pasar una selectividad, unas PAU. Entonces, evidentemente, estamos un poco entre una cosa y otra. El que queremos que nuestros hijos puedan acceder a la carrera que quieren, y eso es normal, tampoco lo podemos dejar de evitar, pero luego, por otro lado, el ayudarles también a que ellos entiendan que, oye, que no pasa nada, que después de esto podemos encontrar la forma de acceder a lo que tú quieras. Sí, pero mira, fíjate que estábamos hablando de encontrar el sentido de la vida, de que como padres y madres acompañemos a nuestros hijos a encontrar el sentido de la vida. En el fondo todos los padres queremos que nuestros hijos sean felices, pero quizás el sentido de la vida está casi por encima de ese concepto de felicidad, ¿no? Al menos yo en este momento de mi vida lo siento así, ¿no? Si tú proyectas su vida, si ayudamos a nuestros hijos adolescentes a focalizar su vida hacia lo que tiene sentido para ellos, es que es inherente, van a ser felices. Es inherente, van a ser felices. Y luego no podemos evitar luego tampoco que nuestros hijos sufran. A veces identificamos felicidad con que no estén tristes nunca, que no tengan miedo. Fíjate que yo no quiero hijas que siempre estén felices. Yo quiero hijas que vivan. Y cuando diga que vivan al 100% lo que les viene. Que si se muere su abuelo, que puedan llorar y puedan llorar a gusto, sabiendo que están honrando la pérdida de un ser querido. Si tienen miedo, que lo afronten, pero que sepan que están teniendo miedo. Entonces, que aprendan de alguna forma a vivir lo que viene, porque es que problemas vamos a tener todos. El tema es escoger qué problemas te compensan de alguna forma afrontar. Y ahí es donde entra tu parte, ¿no? ¿Cómo acompañamos también
a los padres y madres a gestionar sus emociones, pero también para que enseñen a sus hijos adolescentes, como dices, a vivir. Pero es que la vida son emociones. De hecho, el 90% de las decisiones que tomamos son emocionales. Esto está más que comprobado. Ya el que no lo quiere ver es porque no lo quiere ver. Exacto. Entonces, claro, Esto qué ya es importante científico. y qué bonito, ¿no? Esto que estás diciendo de, oye, conozcamos nuestras emociones, para que cuando las experimentemos sepamos de qué estamos hablando, ¿no? Desde luego construiremos hijos mucho más potentes, mucho más sanos, mucho más equilibrados, ¿verdad? Hay muchos padres en la escuela en la que trabajo que se me acercan y me dicen, qué bien la labor que estás haciendo de educación emocional en la primaria, tal. Y yo les digo, sí, muy bien, pero nosotros somos los primeros que tenemos que trabajarnos. Porque nosotros somos los que modelamos en todo. Es aquella frase de no le enseñe, ¿cómo es esto? Da igual lo que digas, ellos ya te están viendo. No hagas ¿no? lo que te digo, haz lo que veas, ¿no? Sí, algo así. Es muy interesante porque, para empezar, cuando son pequeños no tienen la capacidad de autorregularse. Por lo tanto, la regulación siempre va a ser externa. La vas a tener que hacer tú. ¿Qué pasa cuando tú no sabes regularte? Qué bien que le enseñes a mi hijo a manejar la ira. Sí, pero ¿cómo te está viendo tu hijo manejar la ira? ¿Y qué haces con eso? Porque claro, y esto es un ejemplo real, sí, claro. Si tú en casa cuando te enfadas desapareces, le estás enseñando a evitar la ira. Si tú cuando estás enfadado en casa tiras un plato, le estás enseñando cómo estás manejando la ira. Entonces, estupendo que la escuela empiece a enseñar patrones, por ejemplo, de regulación emocional. Está estupendo, pero tengamos claro que la primera escuela es la casa y ahí nosotros somos los que lideramos la casa. Es verdad que somos un sistema, pero somos el modelo. Totalmente de acuerdo. Muy interesante. Mar, ¿cuáles son las emociones en las que más hay que acompañar a los adolescentes, según tu visión? ¿Cuáles son aquellas en las que hay que ponerle el foco, independientemente de lo que ya has comentado antes, de la culpa para los padres, la ira, el miedo? Sentándonos en adolescentes, ¿cuáles son las que tú sientes que afloran más? Te diría que la que más... tú has dicho, fuera de la ira, es la frustración. ¿Por qué? Porque están continuamente expuestos a unas expectativas muy altas. Las expectativas te pueden venir por redes, las expectativas te pueden venir por tus padres o incluso por los profesores. Entonces, en el momento en el que tú no llegas a los cánones que te han dicho, no llegas a las expectativas que te han dado, lo que surge es la frustración. Y es ahí realmente donde tenemos que decir, ¿estas eran las expectativas de quién? ¿Tuyas o de tus padres? Evidentemente tenemos que hacer que nuestros hijos aspiren a algo grande, pero cuidado, porque les estamos marcando unos patrones que incluso a veces los ponemos más altos de lo que esperamos de ellos, como para que ganen más notas, ¿sabes? Si tiro más fuerte, esto es lo de llegar a casa con un 9, pero te falta el 10. Hombre, no, que es un 9. Entonces, déjale ya bien con el 9. No, preséntate a sacar más nota con un trabajo. Tiene 9,5. ¿Para qué quieres el 10? ¿Lo quieres para ti o para el niño? Y es ahí donde muchas veces nace la frustración. Qué bueno. Sí, fíjate que al final siempre se ha dicho, tenemos que dejar que los niños se aburran, tenemos que dejar que los niños se frustren, tenemos que no deja de ser una forma de gestionar la frustración, ¿no? Porque cuando estoy aburrido me frustro, ¿no? De alguna manera. ¿Cuál sería una pauta que pudieran aplicar los padres y madres, muy sencillita, para todos ellos y ellas, para poder acompañar a sus hijos en esos momentos de frustración, para que puedan acompañarlos? El acompañamiento siempre pasa por la primera fase, que es la de bajar a la conexión. O sea, todo en educación, ya sea en el colegio, ya sea en casa, pasa por la conexión, por no perder el apego de alguna forma. Estoy contigo, no pasa nada, te entiendo, te escucho. Y dejemos de dar tantas soluciones. Por lo mismo que decíamos antes, que encuentren ellos la solución. Tú estás acompañando a tu hijo a encontrar. Y el ejemplo ya de alguna forma hará. Pero bajemos a los ojos, hagamos conexión, que la escucha realmente sea activa. No esperemos que nuestros hijos nos cuenten algo para responder. Parece que estamos pensando, te voy a dar la solución. ¿Te ha pasado esto? Te lo voy a solucionar. Me lo bajaba a mi hija del autobús. Mamá, es que me ha reñido la profesora de tal. ¿Por qué no le puedes decir que no es justo que yo me quede en el comedor?
no, cariño, entiendo que estés enfadada. ¿Qué vas a hacer con esto? Punto. Y no me pongo de ejemplo, o sea, pongo este caso, no me pongo de ejemplo porque yo misma estoy en mi propio proceso personal. Pero sí que entiendo que tenemos que dejar ya de creernos que somos grandes maestros de todo. Por si alguien no se ha enterado, Mar, ¿tenemos los padres que dejar de dar soluciones a nuestros hijos? Por supuesto que tenemos que dejar de dar soluciones. ¿Por dónde empezamos como padres para que no nos embargue otra vez la culpa, ¿no? Para que no nos llegue ese peso de soy culpable, tengo la solución, no se la estoy dando a mi hijo o a mi hija adolescente, tiene un problema, tiene un drama? Pues creo yo, enfrentándonos a nuestra propia realidad, enfrentándonos a nuestras miserias, darnos cuenta que no somos perfectos, ¿vale? Pero con esto que tengo en el carro de la compra, ¿qué voy a hacer? Como madre, ¿qué puedo hacer bien? Y creo que, igual que nuestros padres o nuestros abuelos no tuvieron al alcance lo que todos nosotros tenemos que responsabilizarnos de que sí que lo podemos hacer mejor. Primero como personas y después como padres. Ojo, no identificarnos tanto con lo que hacemos, porque somos personas que parece que si lo hacemos mal, somos mal. No, cuidado, lo has hecho mal, no eres mala persona. Y esto hace mucho con las emociones. Has sentido envidia, pero no eres envidioso. Cuidado. Has sentido ira, pero no eres iracundo. Vamos a dejar de identificarnos con lo que hacemos, porque tenemos muy claro que no somos lo que tenemos. Ya estamos, a esto ya hemos llegado todo básico, además con el estoicismo muchísimo más. Vale, pero ahora se nos ha metido en la cabeza que somos lo que hacemos. No, no somos lo que hacemos. Porque ¿qué pasa si tienes una depresión? ¿Qué pasa si tienes un episodio muy triste en el que no eres capaz de salir de la cama? ¿Eres mala persona? ¿Lo estás? No. Estamos intentando gestionar como podemos. Vamos a dejar de poner tanta idealización a vivir. Qué interesante. Muy interesante, Mar. Idealizar la vida, ¿no? Porque de alguna forma, ¿cuál es la vida ideal, ¿no? Que es un poco al drama que se enfrentan también nuestros hijos, ¿no? Lo comentabas antes. Pero es que como padres también nos pasa. Estoy seguro que muchos padres y madres que nos están viendo ahora y escuchando sienten también que quisieran tener esa vida ideal y, ojo, que no se la están dando a sus hijos. Y eso genera unos problemas como padres también muy importantes que pueden trasladarse, como decías antes, en heridas, ¿no? Yo creo que dejando más allá el tema material de cuál es la vida ideal, el tener un buen trabajo, una buena casa, vamos a apartar por eso un momento. Creo que la vida ideal se identifica mucho con la autenticidad, lo que tiene que ver contigo, quién eres, qué valores tienes, cómo eliges tus pensamientos. Esto es súper importante. Nos hemos creído que vivimos, que nuestros pensamientos son reales, que nuestras emociones, por lo tanto, son proporcionales a los pensamientos, que nuestros comportamientos son los que me enseñaron en casa, todo está bien. No, esto no es así. Puede que los pensamientos que estés teniendo no sean verdad, no se estén adhiriendo a los hechos. Esto que estás pensando, les digo a mis coaches, 100 personas que estuvieron en el mismo lugar, ¿dirían lo mismo? Cuando dices esto, no. Vale, entonces puede ser que este pensamiento no se adhiera realmente a tu realidad y tenga que ver con etiquetas, con heridas, con cositas del pasado que no has gestionado y que te están creando un patrón, un sesgo cognitivo, que de ahí es donde sale la emoción. Entonces, por eso te decía, el coaching emocional es súper chulo porque empiezas por la emoción, pero donde acabas es en la mente. Y la mente la podemos realmente modelar. Y somos responsables de hacerlo. Estás describiendo lo que es un proceso de trabajo personal. Todo hombre y mujer que lleve a cabo un proceso de trabajo personal, indudablemente será mejor padre o madre. Yo estoy segura que sí. Porque por un lado, no vas a exigir tanto a tus hijos. Les vas a acompañar en todo este proceso. El que tú has hecho, lo vas a hacer a ellos y de alguna forma sí que estás modelando un estilo de vida muchísimo más saludable. Yo como padre, es inevitable ponerme siempre en contexto cuando estamos aquí en Formar en Valores, en este podcast tan maravilloso, entregando herramientas a esas padres y madres. Claro, inevitablemente muchas veces me sorprendo diciendo, pensando o haciendo cosas que me recuerdan a mi padre,
que me recuerdan a mi madre. Entonces, claro, lo hilo con una preguntita que tenía aquí, que era, oye, de alguna forma, todas estas creencias y patrones que yo traigo también están vinculadas a emociones que he experimentado cuando vivía con ellos y que de nuevo se van a manifestar en mi rol de padre, ¿no? ¿Cómo puedo trabajar por mi propia salud emocional y por la de mis hijas en cambiar todo esto? ¿Por dónde puedo empezar? Cualquier padre o madre. Mira, en coaching ontológico utilizamos una cosa que se llama la escalera de inferencias. Entonces, cuando tú vienes con algo, es muy interesante hacer lo que te decía antes. Vete a los hechos. Vale, después de este hecho que ha pasado, ¿qué he pensado? Y de esto que he pensado, ¿qué juicio he hecho? Y ahí probablemente te encuentres con la grabadora que se puso a grabar cuando eras pequeño y se paró en la adolescencia. Y que ahora mismo está empezando, o sea, en la adolescencia empezó a reproducirse y sigue reproduciéndolo. Esto lo dice Marian Rojas. Entonces, cuando somos conscientes de esos juicios que en realidad vienen de casa, eres consciente entonces de que la emoción es proporcional y puede que incluso estés reaccionando como tus padres a juicios que no son tuyos, son heredados. Entonces, es ahí donde tenemos el gran objetivo de modificar el juicio, de modificar el pensamiento, y es muy incómodo. Y es un proceso que tenemos que saber que continuamente nos va a poner, el cerebro no lo va a querer aceptar. Entonces, hay que crear como una nueva sinapsis y hay que recorrerla. Yo explico siempre a mis coaches, esto es como un bosque. La primera vez que tú vas por un camino que no está hecho, es muy incómodo. Arañazos, te quieres volver para atrás, tienes que ir como quizás quitando matorrales. A medida que lo vas recorriendo, tu cerebro, que lo que no quiere es gastar energía, va cediendo. Y va cediendo. Y has abierto un nuevo canal en tu cabeza. Y el otro no es que se desactive, porque no se desactiva a nivel de neurociencia, pero sí que deja de estar activo. Has abierto un nuevo canal. Y de repente te encuentras pensando cosas distintas a las que te enseñaron tus padres. Y es ahí, yo creo, donde está el gran trabajo que podemos hacer. Sí, me viene a la mente que es como salir de la Matrix, ¿no? Sí, es como absolutamente. Absolutamente. Es como romper la Matrix, ¿no? Matrix o matriz. Porque en el fondo es como una matriz que te viene impuesta, ¿no? Y tenemos que romperla. ¿Por dónde empezarías tú a romperla, Mar? ¿Por dónde empezamos a romper esa matriz? A salir de ella. Hay como distintos canales para hacerlo, pero siempre poniendo en duda si lo que estamos pensando es verdad. Pregúntate, ¿esto que estoy pensando es verdad? Esto pues sería como una forma de afrontarlo, ¿no? Otra forma de afrontarlo es, ¿cuáles son mis valores? Es un trabajo de verdad profundísimo, que la palabra valores, fíjate, estamos hablando de formar en valores, estamos en formar en valores. A veces nos parece que es como sencillo hacerlo y no es nada sencillo, porque te tienes que mirar a ti mismo y preguntarte, ¿qué es lo que realmente me importa? Tengo montada mi vida, que es lo que me pasó a mí con 40 años. Yo de repente me vi con un escenario de peli. Mi marido me montó una fiesta de cumpleaños preciosa, estaban allí muchísimos amigos, me pusieron un vídeo maravilloso, allí salían como 60 personas de épocas muy distintas a cuando pertenecía al Opus Dei, cuando era pequeña, compañeras del colegio, compañeras de universidad, de la segunda carrera, o sea, allí salía todo el mundo, todo pichichi, entonces hablaban de mí que yo pensé, ¿esta gente de quién habla? Porque ni siquiera yo me conocía. Entonces tuve que hacer un trabajo de conocerme a través de los ojos de los demás. Cuidado, que a veces cuando te conoces a través de los padres te puedes llevar una versión distinta. Ahora en Instagram el otro día veía un vídeo que decía, si perdieras la memoria, ¿a quién le pedirías que te contara tu vida para que fuera realmente lo que es hoy? Wow. Me gustaría saber cuántas personas escogerían a los padres, porque los padres al final nos tienen, y es normal, con una etiqueta. Hemos nacido en una estructura. Podemos ser el mediano, el mayor, el responsable, el vago. ¿Quién contaría tu vida a día de hoy de una forma objetiva? Qué buena reflexión, Mar. Me la cojo, ¿eh? Me la cojo. Fíjate, el otro día vi un vídeo a raíz de esto, muy interesante, no recuerdo el título, me saltó en una red social. Fíjate que hablaba de que cuando moría una madre o moría un padre, se llevaba una visión una visión de ti. Es decir, el vídeo iba sobre todo hablando de que
hay tantas versiones de nosotros, ¿no? Cada persona que te observa, eres una versión de ti para esa persona, ¿no? Entonces imagínate cuántas versiones de ti existen en el mundo, ¿no? Y me pareció una reflexión muy bonita. Decía, cuando tu padre o tu madre fallecen, se llevan esa versión de ti que, wow, que quizás sea la más poderosa, ¿no? Nadie te va a mirar con tanto amor y con tanto cariño como ellos. Entonces, qué interesante a la hora también de educar a nuestros hijos, el poder darles nuestra versión de ellos, ¿no? Decir, mira, no sé cómo eres tampoco, porque te tienes que conocer tú, pero mi versión de ti es esta. Wow, me parece increíble, ¿no? Sí, teniendo el cuidado, lo que decíamos antes, ¿no? De no etiquetarles. Esto Claro, es... mi versión. Exacto, sí. Y siempre planteándoles qué quieres ser. No eres... ¿Qué quieres ser? Creo que la pregunta de fondo, evidentemente a un niño de 7 años no le vas a preguntar qué quieres ser. De mayor, que eso es lo que siempre se hace, ¿no? Pero ¿quién quieres ser en este conflicto cuando ya son más mayores? ¿Quién quieres ser ante esta persona pues, que está pidiendo a la salida del Mercadona? Y creo que es súper interesante el darles ese poder de elegir quién quiere ser y no ser el hermano mediano que dio mucho en casa, dio mucha guerra. Sí, esto casa también con una reflexión que había escrito de cómo podemos ayudarnos nosotros como padres y madres, pero también a nuestros hijos adolescentes a identificar esos patrones invisibles que nos van condicionando, ¿no? Que se van repitiendo. ¿Tú por dónde empiezas cuando tienes que trabajar este enfoque de ir eliminando patrones que están ahí, que son invisibles, no se ven, pero nos afectan en nuestra vida? Yo creo que todos nosotros podemos hacer un trabajo, volvemos a lo mismo, de conciencia, de mirar para adentro, de enfrentarnos a nuestros mayores duelos, a nuestras mayores sombras, a lo que nos duele. Y luego, ¿tú sabes la época en la que se cazaban Pokémon? Pues nos tenemos que pillar a nosotros mismos. Anoche estaba hablando de eso. ¿Sí? Anoche lo mencioné. Pues creo que tenemos que empezar a cazarnos a nosotros mismos. Ostras, he tenido esto. Esto nos pasa, por ejemplo, mucho con el apego. Dependiendo del apego que tengas, ya sea puedes tener apego seguro o apego inseguro. Dentro del apego inseguro puede ser evitativo, desordenado, ansioso. Si tú eres consciente de que tienes un apego inseguro y que es ansioso, vas a ver que ese apego ansioso es apego ansioso con tus padres, que es con quienes lo han establecido, con tus parejas, con tus amigos, con tus hijos. Y eso es un patrón que puedes cambiar. No, es que a mí me han educado mis padres, no, yo con mis parejas no me gusta este estilo. No, es que lo puedes modificar. Esto es lo que te ha pasado, pero lo puedes cambiar. Ostras, ponte manos a la obra, que puede ser que incluso hayas repetido durante mucho tiempo el mismo estilo de pareja, porque lo que estés buscando es un estilo concreto de apego, que es el que en casa te educaron. Y es maravilloso de repente abrir la puerta, esto es como una puerta brillante que abres y dices, ¡guau! Acá hay un mundo distinto, claro, el del crecimiento personal. Hablamos mucho, se habla mucho, cada día más del lenguaje del amor, ¿no? De los lenguajes del amor. Me consta que tú tienes un taller sobre esto y me gustaría que trasladaras a los padres y madres que nos están viendo y escuchando en qué consiste, cómo funciona, qué se desata a través de él. Somos todos oídos. Es una teoría de Gary Chapman súper interesante, que lo que te viene a decir es que todos nosotros tenemos como un contenedor de amor. El amor no es un valor, el amor es una necesidad para sobrevivir, que siempre tenemos que tener llena. Pero la forma de llenarla se puede hacer de distintas formas. Entonces, igual que hay personas que hablan distintos idiomas, el amor tiene distintos idiomas. Y cada uno de nosotros manejamos uno o dos, y cuanto más conozcas ese idioma, el tuyo propio y el de la persona a la que quieres amar, más feliz le vas a hacer. Los 5 idiomas son el tiempo de calidad, las palabras de afirmación, los regalos, el contacto físico y los actos de servicio. Bien, una persona, por ejemplo, como es mi caso, mi lenguaje del amor es el contacto físico. El de mi marido son los actos de servicio. Durante mucho tiempo la dinámica era complicada, porque mi marido, para demostrarme que me quería, lavavajillas, bajar la ropa, poner lavadoras. A mí eso me daba igual. No, de verdad, me da igual. Ahora muchas mujeres dirán, oye, qué suerte tienes. Me daba igual. Yo lo que quería era contacto físico. Y a él el contacto físico, pues tampoco para él es una necesidad, pues por el tipo de educación, insisto, porque no es su lenguaje del amor. En el momento en el que te paras y dices, ¿cómo quiero ser yo querida? Y lo trasladas a tu pareja
y cómo me está queriendo él, y entonces percibes lo que te quiere, cambia. Y esto se traslada a nuestros hijos. O sea, yo tengo 3 hijas educadas de la misma forma y su lenguaje del amor es totalmente distinto. La primera, tiempo de calidad. Da igual, los achuchones es que hace así como que le repelen. La segunda, lo único que quiere es contacto físico. Y la tercera es palabras de afirmación. Entonces, si yo quiero querer a mis hijas y que se sientan queridas, no voy a utilizar mi lenguaje del amor, voy a utilizar el suyo. Esto para maestros, para tus propios amigos, tus padres. Deja de intentar querer como tú quieres. Para eso pídelo, pero quiere a los demás como ellos sienten que son queridos. ¡Buah! Esto te cambia muchísimo. Padres, madres, tenemos un nuevo reto por delante, Exacto. identificar el lenguaje del amor de todas aquellas personas con las que nos relacionamos y queremos querer. Exacto. Porque no hay por qué querer a todo el mundo, y esto es una realidad. Pero aquellos a los que elegimos querer, nuestros amigos, nuestros familiares, nuestro hogar, ¿no?, por decirlo de alguna forma, qué bonito identificar el lenguaje del amor del otro. Sí, porque en el fondo es la única forma de llegar a él o Claro. a ella, ¿no? Si estoy Claro. aplicando, si eres japonesa y te estoy hablando en alemán, pues posiblemente no nos entendamos. El ejemplo perfecto. Vamos a aprender un poquito de japonés, oye, y habrá un acercamiento. Mar, estábamos hablando hace un ratito de la importancia de acompañar a nuestros hijos, adolescentes, a descubrir, identificar el sentido de su vida, ¿no? Hacia dónde dirigirla. Qué importante es también, sin embargo, acompañarlos a identificar quién quieren ser, independientemente del sentido de su vida, ¿no? ¿Quién quieren ser? ¿Cómo podemos ayudarlos en este sentido? Lo has dicho tú muy bien, porque me parece que la apreciación es quién eres, a quién quieres ser. Cuando les transmitimos que hay dinamismo, creo que les estamos dando alas. ¿Quién quiere ser en esa situación? Pues volvemos otra vez a la escucha activa, conexión. Escuchamos, y la pregunta clave ante un problema, ante unos exámenes, ante una reunión de amigos, ¿quién quieres ser? Y plantearle, puede ser la persona que facilite, puede ser la persona que en esta vez ponga límites, y de alguna forma ellos se van entrenando, y cuando les acompañamos en el proceso, luego podemos hacer de alguna forma feedback. Oye, ¿qué ha pasado con este tema? ¿Cómo te has sentido? Ahora mismo, ¿qué retos te estás encontrando cuando has sido de esta forma? Y ellos van descubriendo nuevas formas de posicionarse, no estamos hablando de conflictos, sino ante la vida. Lo cual me parece que es súper interesante. Insisto, el que no crean que nacieron y son las mismas personas que identificaron con 3 años, que es cuando empieza la identificación y acabó a los 7. No, puedes seguir cambiando. Claro, esto es muy típico, ¿no? Cuando sale, en muchos podcasts que hemos grabado sale un poco esta línea, ¿no? Porque es una línea argumental muy, muy bonita de seguir. Cuando un padre te dice, no, es que mi hijo es de esta forma, y yo le digo, párate un momento, ¿cuántos años tiene tu hijo? 16. ¿Pero siempre ha sido así? ¿Es realmente así o es lo que tú estás viendo en él? Porque si lo estás viendo en él, posiblemente también tengas tú algo ahí que ver, ¿no? Entonces, qué bonito también es ver cómo ellos evolucionan, que lo estás diciendo, pero que los padres hagan un ejercicio consciente de ir viendo cómo ya no son los mismos que hace un año, ya no son los mismos que 2, porque mis hijas ahora, con la edad que tienen, no son las mismas que hace 3 años. Entonces, ¿cómo puedo acompañar también desde un punto de vista muy emocional, ¿no?, a que estas personas vayan descubriendo quiénes son realmente? Porque ahí es donde está su verdadera esencia, ¿no? La primera parte creo que te diría es quitando las expectativas personales, que esto ya lo hemos hablado, ¿no? La mejor forma de acompañarles es que no haya juicio sobre lo que están haciendo. Y luego, por otro lado, el acompañarles emocionalmente implica que dejes sentir, que el chaval pueda sentir ira en tu presencia, pueda sentir miedo, pueda llorar, que parece que ante los padres a veces nos ha dado vergüenza ponernos a llorar o mostrar que teníamos miedo. Me parece que acompañarles de esa forma y luego, de la misma manera que tú les estás acompañando cuando lloran, no pasa nada porque tú te pongas a llorar. No pasa nada porque tú sientas miedo. No pasa nada porque expreses, me estoy enfadando. No pasa nada, no es ningún problema. Siempre que de eso no derive un comportamiento no funcional, todo va a estar bien. Qué bueno. Quizá es la parte
quizás es la parte más dura que todos los padres tenemos que trabajar, ¿verdad? El poder llorar delante de nuestros hijos, el sentirnos vulnerables, el mostrar nuestras propias emociones para que ellos de verdad aprendan que pueden mostrar sus emociones en público. Se nos ha vendido tanto, ¿no?, esta idea de los hombres no lloran, tienes que ser fuerte, o las niñas no sé qué. Uf, qué cansancio ya, ¿no? Y crea unos patrones a la hora de trabajar con estas personas que te vienen a la sesión, porque no es terapia el coaching, esto es muy importante dejarlo aquí dicho, te vienen a las sesiones con no he podido llorar durante mi vida, no he podido expresar frustración, o incluso a veces no he podido ponerme todo lo contenta que quería, porque si no parecía que iba a ser muy frívola o muy desmadrada. No. O sea, ojalá nos hubieran enseñado que podemos ser vulnerables, porque además, en la vulnerabilidad está la conexión humana. O sea, cuanto más vulnerables nos mostramos, más conexión creamos, porque es en la vulnerabilidad donde todos nos encontramos. Sí, mira, esto que dicen me encanta, porque siento que un ejercicio muy poderoso que tenemos que hacer los padres y madres es que cuando nuestros hijos se sientan vulnerables, no utilizarlos nunca en su contra. ¿Por qué? Porque siento que eso genera unas heridas que luego de mayor conoce gente que no se permite mostrar vulnerabilidad, porque no han encontrado verdaderamente a nadie que pueda verlas, pueda identificarlas y no haga absolutamente nada con ello, porque no voy a meter el dedo en la herida. Gracias por mostrármelo, ¿no? Pero no voy a meter el dedo en esa herida. Y no lo voy a utilizar en tu contra. Exacto. Y no te lo voy a sacar en momentos malos y no voy a intentar remediarlo. Es lo que decíamos antes, dejemos el intervencionismo, vamos a escuchar. Si es que en realidad simplemente manteniendo una escucha activa, una conexión ocular, ya estamos haciendo muchísimo. Dejemos el móvil, es importantísimo. Y luego una forma muy bonita de conectar, que tiene una base en neurociencia muy potente, es el bailar con nuestros hijos, porque se crean unas sinergias, el baile, la música, está muy conectada con todo el mundo emocional. Y cuando tú bailas con tus hijos, por muy poquito que sea, estás haciendo que de alguna forma las neuronas espejos se miren y se cree una sinergia emocional preciosa y una conexión que ya está modificando de alguna forma esa relación humana. Qué bueno. Qué increíble. Yo lo hago mucho con mis hijos. Lo podemos poner como ejercicio, ¿no? Sí, tanto. Todos los padres y madres que nos estén viendo, a lo largo de esta semana, de los próximos 7 días, desde que ves el programa, tienes que bailar una canción con tu hijo o con tu exacto, hija. En la cocina, mientras cocinas, un momento, mientras te estás montando al coche, o sea, dinámicas que se creen que haya una conexión. Y la música facilita mucho. Totalmente de acuerdo. En mi casa tenemos mucha vinculación con la música, tocamos instrumentos, mi hija baila, la pequeña, hip hop, y es sorprendente cuando hay música, cuando hay alegría, cuando hay... Otra historia totalmente distinta, sí. Mar, muchas gracias. Muchas de nada. Mar, vamos a ir terminando este capítulo de nuestro podcast de Formar en Valores. Papá, mamá, siempre solemos hacerlo con un pequeño juego de roles, y hoy que tenemos aquí a Mar Valera, que es experta en gestión emocional a través del coaching. Mar, te voy a proponer un mini escenario para que me hagas también una mini sesión, ¿no? Me ayudes a dar un poquito de luz a un tema. El escenario es muy sencillo. Yo soy un padre, ¿vale? Me he divorciado, tengo 2 hijos, por ejemplo, de 7, de 10 años, y siento que tengo ansiedad, ¿no? Tengo ansiedad porque estoy muy preocupado por el bienestar de ellos tras la separación, ¿no? Entonces, en este sentido, oye, ayúdame a identificar, por decirlo de alguna forma, cuál es esa emoción principal que yo puedo estar sintiendo, esa angustia, y cómo puedo tener una estrategia rápida para que de alguna forma pueda mejorar la comunicación con mis hijos, hacerles sentir también incluso cómo yo me siento, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, vamos a darle a esos padres y madres también que puedan estar en una situación parecida un pequeño tip, ¿no? de por dónde podemos trabajar a nivel emocional, ¿no? Vale. Mira, la gestión emocional, muchas personas piensan que es pasar el mal trago y luego ya ponerte a pensar. Entonces ahí es donde entra todo el tema del diario emocional, la meditación y toda la historia. Pero es que se están olvidando de un primer paso, que es la gestión emocional en el cuerpo. Y eso se hace con movimientos atencionales. Entonces, lo primero, antes de gestionar una emoción como de cabeza, lo que hay que ir es al cuerpo. ¿Dónde estoy sintiendo esa emoción? Y con las manos te lo tocas. En mi caso, las emociones las suelo sentir en la garganta. Muchas personas, normalmente este suele ser el espacio donde las emociones se expresan.
vas allí, lo respiras, lo atiendes, esto es mío, y vuelves a respirar. Y de alguna forma dejas que esa emoción te traspase. Esto da mucho miedo, porque normalmente somos grandes escapistas de las emociones. O las evitamos o las afrontamos de una forma terrible. Y las evitamos a veces, ojo, yéndonos de compras, de juerga, viendo partidos de fútbol. Espera, wait. O sea, primero el cuerpo. Vamos a atenderla en el cuerpo. Y una vez ha traspasado nuestro cuerpo, entonces ya podremos ir a la zona mental. La ansiedad es una emoción que nos trae un mensaje de parte del miedo, que es esto que yo estoy visualizando en el futuro, se me desborda. Vale, vayamos a la cabeza. Esa ansiedad, la respiro, ya la hemos acogido. ¿Está basada en algo real? El 97% de las cosas que pensamos no ocurren. Tenlo claro. Entonces, ¿puedo bajarlo esto? Vale. Y ahora, ¿qué foco quiero poner? ¿Dónde quiero poner el foco? Si miro aquí, miedo. Si miro aquí, calma. Entonces, pero ya no nos hemos escapado porque la emoción ya la hemos transitado en el cuerpo. Hay herramientas muy chulas, por ejemplo, para la ansiedad, que es sentirte dentro de un globo y con tu respiración vas llenando el globo. Lo que estás haciendo en realidad es regular tu respiración. Volvemos a lo que decía Nazaret Castellanos. Vamos a controlar la respiración para que de alguna forma tu cerebro se entere que no estás en un estado de alarma, que es lo interesante. Nuestro cerebro de repente se pone en estado de alarma y coge él el mando con las emociones. Vamos para atrás. Entonces sería un poquito esto, ¿no? Por un lado, la gestión en el cuerpo y luego ya la flexibilización cognitiva. Qué bien, Mar. Una pequeña estrategia para que la podáis utilizar cuando os encontréis en momentos realmente de ansiedad, de angustia, ¿no? En algún momento de bloqueo. Mar, podríamos seguir hablando horas, podríamos seguir abarcando un montón de temas emocionales. Sin duda alguna, siento que has dejado un listón bastante alto y un montón de herramientas para que, oye, podamos empezar a construir una relación emocional diferente con nosotros y a partir de ahí con nuestros hijos. Muchísimas gracias, Javier. Muchísimas gracias por venir. Ha sido un placer tenerte y sigue dándole caña a las emociones. Vamos con ello. Padres, madres, ¿qué os puedo decir? El aspecto emocional de cada uno de nosotros sin duda va a marcar la diferencia de cómo educamos a nuestros hijos. Entender nuestras propias emociones, entender las emociones de sus hijos y de nuestros hijos y validarlas, sin duda va a marcar un antes y un después. Gracias por acompañarnos. Como os he dicho al empezar este podcast, podéis seguirnos por redes sociales, YouTube, Instagram, Facebook, también en YouTube, registraros, seguir nuestra cuenta. Poco más, invitaros a un próximo episodio dentro de poco y ser felices. Gracias.